en las otras clases y quisiera compartirlo contigo también. Y bueno, con todos ustedes. Ups, perdón. Con todos los que posteriormente verán la clase. En estos tiempos turbulentos, este canto, que es un canto antiguo, me ha dado momentos muy especiales de paz y pues quisiera compartirlo como inicio, ¿sí? Entonces, permítanme un segundo. ¿Lo escuchas, Lirio? El sol se oculta. Sí, se escucha bien. Bueno. Y vacila en mi fe. Hermano Rayos. Mi plegaria elevo y clamo. Cristo, mi piloto sé. Mi piloto irá conmigo. Y de nada temeré. No me espanta el mal furioso, solo en él yo confiaré. Cuando llegue a la ribera de la patria celestial, me dará la bienvenida. Piloto sin igual. Mi piloto irá conmigo. Y de nada temeré. No me espanta el mal furioso, solo en él yo confiaré. Amén. Amén. Pues este canto ha estado conmigo en esta semana. Ha sido muy especial para mí. Y déjenme parar esto. Ha sido muy especial para mí y es un canto que a lo mejor ustedes no recuerdan o no conocen, pero quise compartirlo en este tiempo tan diferente, tan especial que estamos viviendo. Pues es importante saber que hay alguien con nosotros en el mar tempestuoso de todo lo que sucede y todo lo que nos dicen. Dios está en medio de nosotros y Él nos guía. Él es nuestro piloto. Jesús es nuestro piloto. Así que espero lo hayan disfrutado, así como yo lo disfruté. Bienvenida, Isa. ¿Me escuchas? Gracias, Carlita. Bien. Sí, sí te escucho. Ok, pues quiero compartir con ustedes algo que déjenme ponerlo, que es con lo que quisiera yo iniciar esta clase. Y habla acerca de, pues, de la palabra, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Entonces, pues dice algo cierto, ¿sí? Esto lo escribió Schaffer, que es un
fue un magnífico teólogo, investigador y demás, ¿sí? Entonces habla de que bueno, no sé si alguien quisiera leerlo. Lirio. Sí, claro. Sí. Dice, la Biblia es el único libro escrito por inspiración de Dios, en el sentido de que Dios ha guiado personalmente a sus escritores. La inspiración de la Biblia se define como una enseñanza que Dios ha impartido directamente a sus autores y que, sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario o interés personales, Dios ha transmitido en la misma su completo e íntimo pensamiento, y así ha quedado registrado por sus autores humanos. Al formar las escrituras, es cierto que Dios empleó a escritores humanos, pero esos hombres, aunque no pudieran haber comprendido todo lo que estaban escribiendo, sin embargo, bajo la guía de Dios y su mano directriz, produjeron los 66 libros que forman la Biblia, en la cual se halla una fascinante continuidad y una constante evidencia de la obra del Espíritu Santo dirigiendo sus plumas. Es increíble cuando uno recorre la Biblia. Hoy repasábamos en otra clase acerca de la revelación de la cruz de Cristo a través de todas las escrituras. Y bueno, la revelación de la vida de Cristo y de su redención empieza en Génesis, en el inicio de todas las cosas. Cuando el hombre pecó, Dios tuvo de inmediato la resolución del problema del pecado para el hombre, a través del sacrificio de un animal para cubrir la vergüenza que tenían Adán y Eva. Entonces, esa continuidad y esa evidencia de la obra, valga la repetición, de la obra continua del Espíritu Santo, es algo que nos debe maravillar de la Biblia. Como en 1400 más 100, 1500 años, alrededor de 500 años en el tiempo en el que escribió la Biblia, hombres de tan diferentes estratos sociales, culturales, de conocimiento, tuvieron una unidad en la formación de la palabra, ¿no? Entonces, esto es algo que debe a nosotros alentarnos en la lectura de la Biblia, porque, bueno, no hay ningún libro en el mundo que haya tomado 1500 años para escribirse, y más de 40 autores, 40 o más autores diferentes, hablando sobre un tema particular en una distancia en tiempo y en cultura, en tantas cosas, ¿no? Entonces, sí, la Biblia encontramos en ella algo que es fascinante, una continuidad tremenda, y la evidencia del Espíritu Santo obrando es con un propósito, la redención del hombre. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Entonces, bueno, pues me gustó mucho esto que dice Schaffer, y esto pues nos lleva a lo que sigue, ¿verdad? Que es importante. Voy a compartirles una hoja en donde estaremos viendo lo que vamos a... bueno, ya se las compartí, ¿verdad? Déjenme ver. Ay. Esto de la tecnología. A ver, Mauricio, ven, perdón. Sí, estoy compartiendo. ¿Cómo pongo esto completo? ¿Cómo completo? Sí, necesito ver. Ah. Sí, es que este es el mío, pero... Ah, ya lo vi, perdón. Bueno, yo no soy tecnológica, acuérdense que soy anciana venerable. Bien, ahí les pongo una información. En el proceso de la inspiración de los escritores de la Biblia, existen 4 aspectos que son fundamentales. O sea, son cómo Dios eligió a 40 o más
hombres a través de tantos años, por qué los eligió, qué tenían de especial o qué fue lo que pasó. Para que culminara una obra completa. La Biblia es una obra completa. Nos da el principio de todas las cosas y nos dice, bueno, se cree que tal vez Dios en algún momento pues se tardó 1.400.000 años en formar, en separar las aguas del mar y hacer tierra firme y en construir. No, la Biblia es determinante y es más fácil creerle a veces bueno, no a veces, sino siempre, creerle a la Biblia que lo que dicen algunos científicos. No descalifico la vida de los científicos, su trabajo mucho menos, creo que es algo muy importante, pero me acuerdo un poco cuando era yo joven, quería yo estudiar antropología y mi mamá me regaló un libro que se llama Y la Biblia tenía razón. Y para mí fue un entusiasmo tremendo empezarlo a leer. De hecho, lo leí y fue muy bonito para mí. Y en aquel tiempo, uno de los procesos de conteo de los años era el método de carbono 14, que ahora ya es algo obsoleto, ¿no? Entonces, bueno, el hombre somos así. Nuestros conocimientos son grandes, pero tienen un límite. Pero lo que Dios hace, dice en el principio que creó Dios los cielos y la tierra estaba así, y los animales así, y Dios les dijo, bueno, entonces Dios nos da el inicio de todas las cosas, pero también nos da el final, o más bien el principio de lo que será la eternidad para nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que conforma la Biblia. Es un libro maravilloso, especial y único en el mundo. Yo he leído libros muy bellos que me hacen sentir y cosas muy bonitas que me emocionan, pero nada puede superar lo que es la palabra de Dios en mi vida. Y bueno, vamos a darnos hoy una idea más o menos cómo Dios hizo este trabajo con los escritores bíblicos. Y si nos da tiempo, veremos un poco también cómo Dios se reveló a la vida de nosotros, los hombres y mujeres. Bueno, en la primera parte habla que Dios mismo preparó a los escritores. Voy a pedirle, por favor, a Lirio que busque Hechos 9, versículos 15 y 16, y después yo leeré Gálatas, y a Isa que prepare Jeremías, capítulo 1, versículos 4 y 5. Por favor. Dice Hechos 9, 15 y 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ajá. ¿De quién estaba hablando aquí? ¿Saben? En Hechos. Pues Dios le estaba hablando a Ananías para que se encontrara con Saulo. ¿Con Pablo? Con Pablo, pues. Ajá. Fíjense qué tremendo. Dios lo escogió y uno diría, pero ¿por qué a Pablo? Si Pablo era un canijo con los cristianos. No entiendo. Era soberbio, era Saulo. Era así el fifí de aquellos tiempos, o el VIP, o ¿qué otra cosa? Bueno, y bueno, él mismo preguntó, pero ¿cómo este hombre que ha perseguido a la iglesia, tú lo escoges? La soberanía de Dios muchas veces no la entendemos. Y entonces dice, ve y busca, ¿por qué? Porque instrumento escogido, él es alguien que yo he escogido por las características que él tenía. Pablo en ese tiempo era un hombre estudiado, conocía perfectamente el griego y tenía un conocimiento que lo hizo ir a los lugares, Atenas, que era la cuna de
de la sabiduría y de la inteligencia y de todas esas cosas y hablar ahí de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque él tenía un dotes especiales que Dios usó en su momento. A ver qué dice. Bueno, Gálatas. ¿Alguien prepara? ¿Viste Gálatas 1, 15 y 16? Voy. Gálatas. Gálatas 1, 15 y 16. Voy, Perlita, voy. Ok, entonces, y prepara en Jeremías 1, 4 y 5. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Fíjense, ¿desde dónde fue apartado Pablo? Desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre. O sea, Dios no se equivoca. Desde ahí dijo, ahí, como dicen bueno, ahorita lo vamos a leer, pero vamos a ver si tienen ya Jeremías 1, 4 y 5. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías, que es un personaje sumamente extraño, porque fue un ser deprimente, nadie lo quiso, estuvo en la cárcel, lo pusieron en el cepo, y era despreciable para los hombres. Pero ¿desde dónde lo había escogido Dios? Desde el vientre de su madre. Desde antes del vientre de su madre. Uh-huh. ¿Sí dice así? ¿Sí dice desde antes? Antes que te formase en el vientre. Desde antes que te formase, ya te había yo escogido con un propósito. Jeremías dio una profecía espantosa, pues por eso no lo querían, ¿verdad? Espantosa en medio de una generación irresponsable, de una generación licenciosa. Cualquier parecido con la nuestra es mera coincidencia. Y dio un mensaje despreciable para ese entonces. Es como si yo ahorita les dijera, ¿saben qué? Que su vida va a cambiar y eso de ir de compras y de ir al shopping y de ir al cine y a comer al Vips, al Tox, lo que sea, se acabó. Y usted, ay, pero qué odiosa es la hermana Perla. No digo que vaya a ser, pero Jeremías dio un mensaje así y fue despreciado y su vida realmente fue muy triste, pero Dios lo escogió desde antes, aún de que se formara. Qué conocimiento tan tremendo el conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces, estos hombres fueron, todos los hombres, menciono dos, los menciona la palabra, para indicar cómo Dios eligió a las personas que iba a utilizar, no porque fueran bonitos, buenos, santos, puros, tenían alguna situación, pero Pablo fue una cosa terrible. Pedro, ni buen pescador era. Y Dios lo escogió, era bruto, era brusco, era terrible. Y Dios lo escogió para que en su primer predicación 5,000 almas vinieran al conocimiento de él. Qué tremendo, ¿no? Entonces, estos hombres fueron escogidos por Dios y ellos escribieron desde desiertos, palacios, en cautiverio. Pablito, su mejor y más hermoso, bueno, todos los libros son maravillosos, pero Efesios estaba en la cárcel. Estaba ahí en el spa de la cárcel, de la mazmorra más fea que habían encontrado. En cuevas, en destierros, en viajes,
Y bueno, pues en muchas formas no siempre fáciles, Dios les dio la palabra, ¿no? A Jeremías, bueno, pues en los momentos más espantosos y que él dijo, pero ¿por qué haces esto conmigo? ¿No? Ahí era donde Dios le mandaba y le inspiraba que siguiera hablando al pueblo. No era carismático, ni mucho menos. No era Dante Gebel, no era alguien atractivo, era alguien que le caía mal a la gente. Pero Dios lo usó poderosamente. Y así desde muchos ámbitos, desde el palacio, David habrá escrito algunos de sus salmos, pero también los escribió cuando andaba prófugo, ¿verdad? Entonces, es maravillosa la palabra de Dios en persecución, en tantas formas en que en un destierro, Juan, su libro de Apocalipsis, fue escrito cuando él estaba en el destierro en la isla de Patmos. Entonces, así Dios eligió a los hombres por su soberana voluntad. ¿Por qué? Porque tendrían características y Él los capacitaría para hacer las cosas. Uh-huh. En la segunda parte que vemos, dice que Dios manifestó su revelación a los escritores bíblicos. Esto es muy interesante, no quisiera que en esto se fuera toda la clase, pero vamos a ver 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 3 y vamos a desmenuzarlos un poco, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo nos da una revelación, una palabra muy certera acerca de cómo Dios revela su palabra a quienes eligió. Fíjense bien, cómo dice, vamos a ir a todos, aquí a todos, todas, bueno, todos, aquí a 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 13. Y de inicio le dice del versículo 6 al 12, algo bien importante. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que perecen. Versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, que dice que enloquece a los sabios y a los sabios los vuelve locos y a los sencillos los hace sabios, ¿no? La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, ahí habla de una verdad que no es conocida por el hombre, ¿sí? Esa verdad se reconoce como la sabiduría de Dios, así la llama Pablo, la sabiduría de Dios. Hablamos sabiduría no de este mundo, no de este siglo, no de esta generación, ni de los hombres que perecen, ¿no? Así dice el versículo 7. Es una verdad revelada. Son cosas que no pueden ser descubiertas o conocidas por medio de procesos naturales. Uh-huh. Ninguno de estos príncipes, de los príncipes de este mundo, de este siglo, de esta generación, conoció. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Dice del versículo 8 al 9. Así que Dios reveló la verdad con palabras particulares procedentes de ¿dónde? Del Espíritu de Dios. Dice, versículo 10, pero Dios nos las reveló ¿a quién? A nosotros. ¿Por qué medio? Por el Espíritu. Por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo ¿de qué? De Dios, porque el Espíritu es Dios, ¿sí? Uh-huh. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él, o sea, tú, yo, todos nosotros. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
qué impresionante y maravilloso es saber que hoy podemos conocer las cosas de Dios a través y por medio de su Espíritu. Esto es algo impresionante y más allá de lo que podemos entender ahorita tal vez. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Yo no sé si a ustedes les pase, pero en algunos momentos, en estas circunstancias que estamos pasando, yo quisiera que la gente entendiera, conociera de Dios, que no hubiera confusión en su vida, que tuvieran una certeza y una firmeza que solamente el conocimiento de Dios nos puede dar. Entonces, versículo 13, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, Pablo podía presumir de sabio, de sabiondo, era el nerd de ese tiempo, ¿no? Es que yo era fariseo de fariseos y era maestro de no sé qué y era tantas cosas. Pero aquí dice, lo que hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué tremenda forma de Pablo de mostrarnos cómo es la revelación de Dios, cómo fue la revelación de su vida para escribir la gran mayoría de cartas que componen el Nuevo Testamento, para darnos las verdades profundas de la naturaleza de Dios y de lo que Dios ha puesto para nosotros. O sea, es algo tremendo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo instruyó con palabras espirituales que habrían de usar para expresar con exactitud la verdad revelada de Dios a comunicar, ¿verdad? En el paso número 3 tenemos que Dios preservó la personalidad de los escritores bíblicos, ¿sí? Bueno, aquí podemos pensar en varios escritores. Por ejemplo, Moisés. En cuanto Moisés conoció de Dios, ¿se volvió santo y sin mancha, puro y sin ira? Les pregunto. No. No. Siguió siendo un hombre de un carácter demasiado fuerte. De hecho, Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Saben por qué? No sé si alguno de ustedes recuerde por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Porque no obedeció a Dios. A ver, ¿por qué no lo obedeció? Porque le dijo que tocara con su vara para que saliera agua y él no la tocó, él le pegó. Ajá, exacto. De hecho, le dijo, fue un momento de ira y de desobediencia. Porque Dios ni siquiera le dijo que la tocara, le dijo, habla a la roca. Habla la Pero roca. como estaba Moisés enmoizado, así como se pone el mois, cuando se enoja, estaba sumamente enojado y dice que golpeó la roca. Moisés siguió teniendo su carácter, pero eso no impidió que él fuera el que compusiera, el encargado de algo tan especial como narrar desde el inicio hasta el éxodo del pueblo de Israel a las puertas de la tierra prometida. A más de algún salmo, el Salmo 90 es un salmo de Moisés, y algunos estudiosos dicen que escribió el libro de Job también. Pero Moisés siguió siendo Moisés. David, el pastorcito de las ovejas, tan lindo él. Jehová es mi pastor, con nada me faltará, y qué belleza de salmo. Pero en el Salmo 51
el pastorcito de las ovejas, había sido puesto, declarado culpable de adulterio, asesinato con alevosía y ventaja. Ese era David. Pero Dios le dio la encomienda de escribir y lo hizo. Dios usó hombres como tú y como yo, que permitieron que el Espíritu de Dios hablara y escribiera a través de ellos, ¿sí? Preservó sus personalidades. Podemos pensar en Pedro, ¿no? Pedro, ese hombre violento y bruto, que era medio bruto así, en general, apasionado, bueno, siguió siendo así. Entonces, en el versículo 13 que leímos, el Espíritu Santo les enseñó las palabras espirituales que habrían de usar con la exactitud que Dios quería que fueran reveladas, ¿sí? Entonces, así también preservó sus personalidades y su forma de ser. Ellos se expresaron en su lenguaje. El lenguaje del apóstol Pablo tiene una forma, y el lenguaje de Pedro es diferente. Sus cartas son claramente reconocidas por el lenguaje, ¿sí? En su idioma se escribió en hebreo, quien lo tuvo, y en griego, quien lo manejó así. Probablemente Pedro tuvo un escribano, porque él no creo que haya dominado de forma perfecta el griego, ¿verdad? Eso probablemente lo dictó en arameo. Esa es primera de perla, ¿eh? Entonces, pero digamos, es una cosa lógica, una situación lógica, porque Pedro era un hombre sencillo. No estoy hablando mal de Pedro, al contrario. Y por ejemplo, Lucas era todo un doctor o sea, Lucas era gentil, él no era judío. Entonces, ¿cuántas personas y de qué formas Dios trajo y llevó e hizo? Lucas es uno de los evangelios más ricos en el sentido de conocimiento. Y su evangelio está tremendamente documentado. Dios así lo quiso, ¿verdad? Entonces, en sus épocas, en sus costumbres y en sus formas, Dios preservó también sus personalidades. No los convirtió en robots o en alguna cosa así de que ya escribiste Génesis, pues ahora ya eres algo muy diferente y tienes la altura del escritor. No. Dios se reveló a ellos siendo Él, y ellos siguieron siendo ellos, ¿verdad? Eso es algo maravilloso. Y luego en el número 4, Dios ejerció un control providencial sobre los escritores bíblicos. Vamos a 2 de Pedro, en el capítulo 1, hablando de Pedro. Ay, que no se haya enojado. Capítulo 1, versículos 16 al 21. Aquí vamos a ver 3 razones que el apóstol Pedro da a sus destinatarios para que estén firmes y que nos hablan del control providencial de Dios que tuvo Dios sobre los escritores. ¿Cómo es que a Pablo no lo mataron hasta que Dios lo permitió? Bueno, porque ya había terminado de exponer lo que Dios quería que expusiera. Entonces vamos a ver aquí qué es. Del versículo 16 al 19, vamos a ver en primer lugar la fiabilidad de las escrituras. Es más cierta que incluso un testimonio ocular. Vamos a leerlo, o si alguien lo quiere leer, por favor. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Pero ahorita vamos a leer del 16 al 19. Ok. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas,
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjense que aquí Pedro hace dos referencias, ¿sí? Habla de lo que él fue testigo presencial en el monte de la transfiguración, ¿sí? Lo que está hablando él aquí sucede en el monte de la transfiguración. Y dice, lo vieron mis ojos. Cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria. Este es mi Hijo amado y en el cual tengo complacencia. La voz de Dios hablando a Jesucristo. Esa fue, digamos, el testimonio ocular. Él lo vio con sus ojitos, ya no se quería bajar de ahí del monte. Dijo, pues vamos a hacer aquí un techado y nos quedamos aquí a vivir. Así somos de repente, ¿verdad? Pero bueno, tenemos un propósito al estar aquí en esta tierra y Pedro tenía un propósito que cumplir antes de estar así con el Padre y con el Hijo. Entonces, así nosotros tenemos un propósito que cumplir antes de dejar todas las cosas, ¿sí? Pero dice en el versículo 19 algo tremendo, le da una autoridad y fiabilidad a la palabra que ya estaba escrita en ese entonces. Dice, tenemos también, ¿qué? La palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos. Atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto, evidentemente, Dios lo puso en su corazón porque él no era tan poético. Ah, qué mala soy, ¿no es cierto, Pedro? Con todo respeto. Entonces, la fiabilidad de las escrituras aquí nos muestra dos formas, ¿sí? El testimonio que él vio y la palabra que estaba escrita. Qué hermoso. Entonces, eso es algo que a Pedro lo hacía estar firme. Lo que él había visto era algo maravilloso, pero lo que él había leído era algo, pues no puedo decir que superior, pero era algo maravilloso también en su vida, ¿sí? Entonces, los hombres no tuvieron en el origen del mensaje y la verdad que ellos escribieron. Vamos a leer el versículo 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto a veces es muy delicado, porque miren, ahora abundan los profetas. De repente, alguien que yo conocí y que conozco y todo, me sale con que es profeta, el profeta enviado, y yo, pues todos los profetas son enviados de Dios. Pero, ojo, o más bien oído, escuchemos lo que dice, ¿sí? Dice aquí muy claramente, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. A mí, a ti y a ningún profeta de los que hoy existen, Dios les va a dar una profecía que esté fuera de lo que ya ha sido escrito. Si alguien da una profecía que se sale de lo que está escrito en la palabra, pues es una interpretación privada, que Dios lo guarde o la guarde, ¿sí? Nunca habrá una discordancia entre la palabra de Dios que ya está escrita y la profecía, ¿sí? Eso es algo que debemos tener muy claro. Versículo 21, porque nunca
la profecía fue traída por voluntad humana. Yo he escuchado profecías bien sentimentales. No tengas temor, Dios te ama. Pues a lo mejor lo que Dios estaba hablando a través de la palabra era que sí tengas temor, pero temor de Dios. Dios te ama, eso sí. Puede haber profecías de buena voluntad o de mala voluntad. Hay quien ha emitido juicios a través de una supuesta palabra de profecía. Y no, si no está en la palabra, y el juicio es algo que Dios nos traerá a nuestra vida cuando Él venga. Ni siquiera este coronavirus es un juicio de Dios, ¿eh? No confundamos, por favor. Entonces, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, aunque a veces querramos nosotros por sentimiento o por enojo, ¿verdad? A ti te digo que el Señor, si no cambias tu camino, el Señor te va a destruir. Chihuahuas. Ay, a mí, para dar una profecía así, Dios tendría que bajar casi en persona a decírmelo, para atreverme a decir una cosa así. Entonces, sino que los santos hombres de Dios hablaron ¿qué? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración de todo lo que viene en la palabra fue dictada por el Espíritu, fue soplada por el Espíritu Santo. Entonces, Dios tiene ahí un control de la producción de las Escrituras, ¿sí? Nunca la profecía que está escrita fue traída por voluntad de hombre, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, incluido Pedro, siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, aquellos hombres apartados y preparados por Dios fueron movidos, inspirados, soplados, porque así es una de las traducciones, por el Espíritu Santo para escribir las palabras que están dentro de la Biblia. No fue la voluntad del hombre, sino la propia iniciativa y voluntad de Dios. Cuando leemos, por ejemplo, del enojo de Moisés contra el pueblo de Israel, pues era válido porque, híjole, eran cualquier cosa y ya estaban añorando las cebollas y los latigazos de Egipto. Y Dios les había dicho que Él estaría con ellos, pero de alguna manera ellos fueron rebeldes a la voz de Dios. Y en un momento Moisés se enoja y dice, pues ya, acaba con ellos y mejor búscate otro pueblo, ¿no? Pero él mismo escribe lo que Dios respondió. No era el deseo de... Moisés quería que los destruyera y que hubiera otro pueblo, pero no Dios. Dios tiene un propósito y un deseo para todos nosotros. Entonces, casi ya terminamos. Y quisiera yo dejarles una tareita por ahí. No hemos podido, he recibido dos personas que están en el classroom. Eso tendrá que arreglarse bien. De hecho, ya tengo yo un correo nuevo, abrí una nueva para que no haya problema. Y los he invitado y no vienen, entonces les invito a que todos se agreguen a Classroom. Ahí está un plan de todo el curso. Y bueno, es la forma en que podemos interactuar también, ¿sí? Termino yo con esto. ¿En qué formas Dios se ha revelado al hombre? O sea, uno pudiera pensar, bueno, sí, la Biblia, pues sí la escribieron, sí creó todo esto. Pero además de esto, hay formas en las que Dios se ha revelado a nuestras vidas. El anhelo de Dios siempre ha sido revelarse al hombre y tener una comunión con nosotros personal, íntima, desde Génesis 1:1.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si uno ve la tierra un poco desde el espacio o desde aquí, podemos ver un lugar maravilloso. La tierra es un lugar hermoso. Este tiempo que hemos dejado en paz las playas y todo eso, pues la tierra es hermosa. Y la tierra no se ensucia porque uno se meta al mar. Se ensucia por todas las porquerías que dejamos en el mar, en la playa, y todo lo que aventamos ahí. Pero bueno, Dios hizo un mundo hermoso y maravilloso para convivir con nosotros, ¿verdad? Imagínense que se paseaba en el Edén con Adán y Eva. No ha cambiado su deseo. Dios quiere seguir teniendo una comunión con su creación. El razonamiento humano, que es corto, se aleja de Dios. Nos hace tan difícil obedecerle y decirle, sí, Señor, sí, lo que tú digas. Los razonamientos modernos y la ciencia no puede traer una solución al problema espiritual del hombre. En estos tiempos que hay tantas voces, Dios mío, y yo luego les digo, pues no oigan, no vean tantos videos de lo que pasa ni tantos consejos de personas que a lo mejor están preparadas y a lo mejor no. Tengamos paz en Dios, creámosle a Dios y esperemos en Él, lo que Él tenga, ¿sí? Entonces, y aunque reconocemos que la ciencia tiene un valor relativo, como hombres hechos a la imagen y semejanza de Dios, esperamos una voz mucho más elocuente y poderosa, que hable a esa parte interna que nadie más puede hablar. Nadie más puede darnos la certeza de una seguridad, de una esperanza, que las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces, nuestras almas, nuestro espíritu, pueden ser calmados, pueden ser llevados a donde Dios quiere solamente por el espíritu de Él, ¿sí? Entonces, una recomendación para este tiempo. Tenemos unas cifras oficiales, obedezcamos, no seamos soberbios, ¿sí? Seamos hijos de Dios, pero tengamos una obediencia a lo que se nos pide. No nos rebelemos no, yo a mí, no. Seamos, bueno, eso es un consejo, no tiene nada que ver con la clase. Pero bueno, pero por otro lado, si la ciencia no nos puede a nosotros adentrar de una manera confiable al conocimiento de Dios, ¿qué revelación puede surgir de la, ¿qué puedo decir? De la trastornada posición de nuestro subconsciente? Todo lo que el hombre caído piensa acerca de Dios no es digno de confianza. Tiene errores, es erróneo, y en su mayor parte se llama religión. ¿Sí? Tenemos que admitir que necesitamos ayuda para conocer la mente infinita de Dios. De hecho, el hombre es incapaz por sí mismo de discernir ni siquiera los hechos que atañen a los orígenes de los seres y de las cosas. ¿Quién puede hoy decir, es que este virus vino de un laboratorio chino o ruso o gringo o de cualquier parte imaginemos qué ganancia le va a generar a un laboratorio la elaboración de una vacuna? Pero decir que eso es la verdad sería soberbio de parte mía y de parte de quien lo diga, porque no lo sabemos, ¿sí? Entonces, no somos incapaces de discernir las cosas en su origen y las cosas que son verdad, ¿sí? Les dejo de tarea que lean, por favor, el capítulo 38 de Job, versículos 1 al 7. A lo mejor debiera uno repetírselo en estos días a uno mismo y a otras personas.
¿verdad? Eso se los dejo de tarea. Pero ya terminando, y esto sería parte de la tarea, lo voy a subir a Classroom. Hay 4 formas en que Dios se ha revelado al hombre. Una de ellas es la creación. La tarea sería buscar en dónde en la Biblia habla de que Dios se ha revelado al hombre por medio de la creación, ¿sí? Número 2, por la Biblia, ¿sí? Número 3, y esperaré interesantemente sus comentarios y lo que ustedes me pongan a través de su pueblo Israel. Por medio de Israel, el mundo conoce a Dios. Fue Israel el que llevó el mensaje de Dios al mundo, aún desde los inicios, ¿sí? Entonces, y finalmente por medio de Jesucristo. Esa es, digamos, la plena revelación de Dios para el hombre. La tarea es esto, que busquen ustedes algún pasaje en donde de hecho aquí está en lo que compartí, en las formas en que Dios se ha revelado al hombre. Si quieren esto lo pongo en el Classroom. Y esa sería la tarea que les doy de aquí al próximo, de este martes en 8, para que lo pongan, digo, si lo ponen antes, que mejor, pero si no, de aquí al 8 al 8. No sé qué fecha es, pero de este martes en 8, no sé si alguien me puede dar la fecha. Bueno, de este martes en 8 quisiera tener la tarea. Vamos atrasadas con la puntuación de 100, pero no se preocupen, vamos a quedar a cubrir todo, ¿sí? Esto Es 25 de mayo. Ok, al 25 de mayo, 8 de la noche, fecha para entregar esto. Y voy a calificar en 2 formas. Una va a ser la creación. Una va a ser por investigación y otra por tarea, ¿vale? Entonces, pues eso es todo por esta clase. Que Dios les bendiga mucho y que espero, si algo quedó confuso, pues por favor avísenme, estamos en contacto. Y termino dándole gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y pidiéndole a Dios que sea revelado Él de una manera maravillosa en este tiempo, en la vida de cada uno de ustedes, ¿sí? Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Te agradecemos la revelación de tu palabra en nuestra vida. Es ancla, es una ancla para nuestra fe. Bendice, Señor, este tiempo en donde estaremos en la búsqueda de lo que tú quieres revelarnos también. Bendice a cada familia aquí representada, Señor, y que tu palabra nos llene de aliento, de fortaleza y de esperanza, mientras esperamos en ti, Señor. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues que el Señor les bendiga. Estamos en contacto. Cualquier cosa, pues quedamos ahí pendientes por Facebook, por correo o por el WhatsApp, ¿sí? Dios les bendiga. Gracias, Perlita. Gracias. Hasta luego. Saludos. Bye.